Un café contigo. Les habla Alexander Alvarado Contreras, psicólogo social y abogado, desde nuestra página de Psicología Social, Filosofía, Cultura y Psicoanálisis, con un tema trascendente para todos los latinoamericanos. El tema es la Gran Colombia, el proyecto civilizatorio desde Latinoamérica, desde la América del Sur, la cual indicamos desde ya que se trata de los territorios desde México hasta la Patagonia, todos los países que cubren ese vasto territorio. La Gran Colombia es una necesidad urgente, podemos llamarla también Unión de Países del Sur o UNASUR, reactivándola. Decimos que es una necesidad urgente para Latinoamérica. Somos más de 663 millones de habitantes en todo este vasto territorio. Mientras ya existe la Unión Europea, se está produciendo la unidad del mundo árabe, se han creado los BRICS. Nosotros tenemos un enorme atraso en la concreción de la unidad latinoamericana y esto es preocupante. Fundamentos para la constitución de la unidad latinoamericana y su importancia. A. La unidad poblacional del continente americano comenzó, tenemos que hacer referencia a algo histórico, con las tres grandes civilizaciones de nuestra América. Las civilizaciones incas, mayas y aztecas. Las áreas territoriales de estas civilizaciones fueron extensas. El caso de los incas cubrieron zonas muy importantes, más de 2.500.000 kilómetros cuadrados. El incanato o imperio inca fue un vasto estado precolombino que se desarrolló en la región andina de América del Sur, abarcando gran parte de lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia y partes de Colombia, Chile y Argentina, conocido también como el Tahuantinsuyo, que en quechua significa región de las cuatro partes. Dije que la extensión territorial que cubría el incanato eran 2.500.000 kilómetros aproximadamente. ¿Qué nos demuestran esas grandes civilizaciones? Los mayas en la zona central de la América y los aztecas en las zonas de México. La posibilidad de construir una gran cantidad de unidad territorial de los pueblos originarios fue truncada por la invasión española, inglesa y portuguesa. La consolidación de una cultura, ciencia, agricultura, tecnología desde las tierras americanas, el asesinato, la guerra, el saqueo, la esclavitud, la llegada de enfermedades que nunca habían existido en la América, como la sífilis, la gonorrea y otras bacterias traídas desde Europa, más el sometimiento religioso, diezmaron, debilitaron, a pesar de la resistencia por más de 100 años desde 1492, a los pueblos originarios americanos. Tenemos zonas extensísimas de los pueblos indígenas que todavía habitan en los pueblos americanos, inclusive la zona de Estados Unidos, los apaches, los navajos, los sioux, que fueron diezmados por los ingleses. Ese esfuerzo civilizatorio de los pueblos originarios, con esas grandes culturas aztecas, mayas, incas, pero además los aportes de los pueblos caribes y otras etnias, se suma el aporte del proyecto bolivariano, la Gran Colombia.
¿Cuál es la importancia de la Gran Colombia? Esto comprendía los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y el territorio actual de Panamá, el cual formaba parte de la Nueva Granada, hoy Colombia. Tuvo una importancia histórica fundamental. Con ello se consolidó la independencia, indudablemente, con la Gran Colombia. Fue un proyecto político único. Fue el primer y más grande intento de crear una gran república federal en la recién liberada América Española. Sirvió como un laboratorio de ideas políticas donde se debatieron y aplicaron conceptos republicanos, constitucionales y administrativos. Fue un contrapeso a las amenazas externas, la Gran Colombia. Bolívar veía en la Gran Colombia una nación muy grande, capaz de defenderse de las ambiciones de potencias europeas, como la Santa Alianza, y del incipiente poder de Estados Unidos. También es un precedente y una lección la Gran Colombia. Su disolución en 1830, debido a fuertes conflictos internos, regionalismo y ambiciones personales, dejó una lección amarga pero crucial: la fragilidad de la unidad latinoamericana. Esto es indudable. Lo que planteaba Simón Bolívar sobre su proyecto de la Gran Colombia. El proyecto de Bolívar para la Gran Colombia iba mucho más allá de una simple alianza militar. Primero, era una unidad como garantía de libertad. Para Bolívar la independencia de cada provincia era insostenible de manera aislada, totalmente cierto. Segundo, un gobierno central fuerte. Bolívar desconfiaba de los sistemas federales externos. Se garantizaba el pluriculturalismo. En el siglo XXI podemos realizar la unidad latinoamericana de los pueblos del sur, desde México hasta la Patagonia, con estructuras administrativas comunes, con políticas económicas productivas, de ciencia y tecnología, con el pluriculturalismo que nos fortalece, y cada país con su gobierno elegido democráticamente, aunque creando la anademocracia, una fase superior de las democracias que conocemos, que tienen desgaste y están siendo apoderadas por las élites económicas, políticas, financieras. Tenemos que plantearnos una fase superior de la democracia conocida hasta ahora. Necesitamos crear una patria continental, como lo planteaba la Gran Colombia. Ese era el objetivo final. Eso nos garantiza, como cuarto punto, un equilibrio geopolítico. Buscaba Bolívar crear una potencia latinoamericana que pudiera mantener el equilibrio en el continente frente a otras potencias emergentes. Hoy podemos alcanzar el equilibrio geopolítico tan necesario y urgente ante las amenazas reales del imperio estadounidense con la unión de las naciones del sur. ¿Cuál es la importancia de crear esa unidad suramericana o latinoamericana hoy? Más de 34 países conformarían esa unidad latinoamericana. Y si en algún caso hay alguno que no se quiere integrar, bueno, se decidirá posteriormente de acuerdo a su solicitud y previa decisión de los miembros activos, para evitar saboteos y las estrategias del imperio que busca siempre impedir la unidad latinoamericana. Hay que retomar el proyecto de unidad desde México hasta la Patagonia, lo ratifico. Tendría una importancia histórica y geoestratégica en el siglo XXI. Primero, una fuerza geopolítica y autonomía. En un mundo multipolar, dominado por grandes bloques, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, América del Sur o nuestra América, sería un actor global de primer orden. Podría negociar en condiciones de igualdad, defender sus intereses comunes
precios de materias primas, tecnología y tomar decisiones soberanas sin presiones externas. Segundo aspecto, el desarrollo económico integral permitiría superar el modelo extractivista y crear cadenas productivas regionales, un mercado común interno con más de 630 millones de consumidores, facilitaría economías de escala, la libre circulación de bienes, capitales y personas, y una moneda común que compitiera internacionalmente, además de una moneda virtual. Es muy importante. Tercer aspecto es la gestión de crisis globales. Problemas como las migraciones masivas, el cambio climático, con la Amazonía como pulmón del mundo, las pandemias o el narcotráfico que no respetan fronteras, solo a través de esa respuesta coordinada a nivel continental puede ser efectiva ante grandes situaciones como las ya planteadas. Cuarto, fortalecimiento de la democracia. Una unión política fuerte podría actuar como garante colectivo de los sistemas democráticos, aplicando cláusulas democráticas y sanciones ante rupturas del orden constitucional en cualquier país miembro. Creación, ratifico, de la anademocracia del sur. Quinto, potenciación cultural y científica. La integración facilitaría el intercambio académico, la creación de centros de investigación de vanguardia conjuntos y la proyección de la riquísima diversidad cultural latinoamericana al mundo. Otro aspecto, el proyecto de un proceso civilizatorio desde América del Sur. Esto es trascendente. El proceso civilizatorio de Europa, creo que inclusive desde la Edad Media, viene en decadencia. El progreso económico es aparente. La destrucción del ambiente lo han desarrollado igual que Estados Unidos en sus territorios. El odio, el individualismo, el egoísmo, la falta de sindéresis en el trato con los demás países y sobre todo los países latinoamericanos, africanos, y ahora promoviendo una guerra a nivel mundial, la tercera guerra mundial, de tal forma que la esperanza en el mundo se plantea desde la América del Sur, desde el sur, con el proyecto civilizatorio, un nuevo proceso civilizatorio desde nuestra América. Este es el punto más profundo y visionario. No se trata solo de una política de unidad económica, sino de ofrecer una alternativa civilizatoria al mundo, basada en valores que las potencias dominantes han descuidado. ¿Cuáles serían los principios? Son los principios fundamentales de este proceso civilizatorio. Primero, el amor por la humanidad o la fraternidad universal. Frente al individualismo extremo se plantea la comunidad, la solidaridad y la empatía como bases de la sociedad. Este amor al prójimo, al otro, es lo que necesita la humanidad hoy. Segundo aspecto, vida digna y buen vivir. Summa causai. Incorpora sabidurías indígenas ancestrales. No se trata de un desarrollo infinito basado en la explotación, sino en vivir en armonía con la naturaleza y la comunidad, satisfaciendo las necesidades básicas sin destruir el planeta. Tercer aspecto, justicia, justicia verdadera, no solo legal, sino también social, económica, ambiental. Implica una distribución equitativa de la riqueza y el acceso a los derechos básicos, que está totalmente debilitado por las estructuras burocráticas y por los intereses egoístas de las élites. Cuarto aspecto, la liberación integral.
La independencia política lograda en el siglo XIX debe completarse con una liberación económica, fin de la dependencia financiera, productiva, soberanía alimentaria y tecnológica, científica y cultural. Dejar de ser consumidores pasivos para ser creadores activos. Importancia para el mundo de este planteamiento desde el sur, el proceso civilizatorio y la unión de naciones del sur. Primero, es una alternativa al modelo predominante. El mundo enfrenta crisis civilizatoria, ecológica, de sentido, de desigualdad. El modelo suramericano, al integrar modernidad con tradiciones comunitarias y ecológicas, puede mostrar un camino alternativo al capitalismo y neoliberalismo depredador y al socialismo autoritario. Segundo, una ética por la vida y para la vida. Mientras otras civilizaciones priorizan la acumulación de capital o poder, este proyecto prioriza la sostenibilidad de la vida en todas sus formas. Esto responde directamente a la crisis climática y a la alienación humana. Enfrentar el negacionismo, la pulsión de muerte predominante que se quiere imponer en el siglo XXI, las guerras, el odio étnico, cultural, religioso y económico, es la tarea de este gran proyecto a nivel latinoamericano. Tercer aspecto, podemos plantear la plurinacionalidad e interculturalidad. América del Sur, con su diversidad de pueblos, razas y culturas, puede ser un ejemplo de cómo construir sociedades donde la diferencia no signifique desigualdad, un modelo de convivencia global en un mundo cada vez más interconectado. En conclusión, el sueño de Bolívar no era un simple capítulo en la historia, era y sigue siendo un proyecto de futuro. La unidad y la propuesta de un nuevo paradigma civilizatorio desde el sur no es una nostalgia, sino una necesidad urgente para la supervivencia digna de la región y para ofrecerle esperanza a un mundo en crisis. Tenemos también el problema de la deuda externa, lo cual podemos afrontar y resolver entre los países, en la unión de países, en cómo el poder de negociación en la deuda externa de cada país latinoamericano, además de enfrentar al dólar especulador que se presenta permanentemente en los países. Beneficios reales y concretos para cada país y sus ciudadanos producidos por la unidad latinoamericana. Algunos datos ilustrativos. La visión de una América integrada para cada país y sus ciudadanos producidos por la unidad del sur. Vamos a agrupar estos beneficios en pilares estratégicos. Pilar económico productivo, la autosuficiencia estratégica. A, el mercado común y la unión aduanera de nuestra América. Un paso fundamental. Objetivo de esto, eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias para crear un mercado interno de escala continental. ¿Cuál es el beneficio? Las empresas locales tendrían acceso preferencial a más de 670 millones de consumidores, fomentando la producción interna y reduciendo la dependencia de importaciones lejanas. Tenemos grandes productores en Brasil, Argentina, México, Colombia y otros países en áreas específicas. Un emprendimiento importante puede ser fortalecer a los países pequeños en esa venta o distribución de sus productos colocados a nivel de los países latinoamericanos. El Banco de Inversión del Sur, otra propuesta concreta. Se intentó hacer el Banco del Sur, no sé en qué estado está actualmente, pero el Banco de Inversión del Sur, BISUR, u otro nombre, hay que impulsarlo.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no han servido para el desarrollo de los países del sur. Solo han endeudado a los países y pueblos. El objetivo, financiar megaproyectos con este banco de infraestructura, energía, industrialización con capital regional, evitando condicionalidades externas. Beneficios, desarrollar la industria del petróleo, del litio, el cobre, la tecnología virtual, la tecnología de alimentos y otros minerales estratégicos en nuestras tierras, creando cadenas de valor completas en lugar de solo exportar materias primas sin previa transformación. Otro aspecto es la certificación de calidad común. Soberanía alimentaria y energética, que tenemos todas las condiciones entre los países para lograrlo porque tenemos la materia prima, el petróleo, el gas y otros elementos alternativos de producción de energía. Y, por supuesto, la parte alimentaria. También el contrapeso a amenazas externas, muy importante. Bolívar veía en la Gran Colombia una nación muy grande, capaz de defenderse de las ambiciones de las potencias europeas. Y hoy estamos siendo amenazados por Estados Unidos, países como Colombia, amenazados, Brasil, amenazados con aranceles, Venezuela, pretendiendo invadir con mentiras de ser la zona de tráfico de drogas, y otros países, México, amenazado en sus fronteras. Entonces, crear esa zona de protección y defensa nacional e internacional es muy importante. Podemos resaltar, por ejemplo, en la soberanía alimentaria unos datos. Partiendo de la producción de granos de Argentina, 65 millones de toneladas de granos aproximadamente en el 2025-2026. Y Brasil exportó en el 2023-24 56 millones de toneladas de maíz aproximadamente. México en 2023 las exportaciones de frijol alcanzaron 1.002.448 toneladas, mientras que el primer semestre de 2024 las exportaciones de un tipo de arroz se reportaron en 2.588 toneladas. La producción de carne en el año 2024 de Brasil exportó 3.078.000 toneladas de carne. Argentina, 900.000 toneladas de carne. Las cifras para México exportó 586.000 toneladas de productos cárnicos. La Unión Latinoamericana, para que tengamos una idea, permitiría fortalecer la producción nacional en cada país, exportar generando divisas y crear un mercado común del sur, que nos beneficiaría y fortalecería como región, sin duda alguna, pudiendo duplicar la producción alimentaria para el comercio local y para exportar a los países del mundo. Es muy importante una propuesta, crear un sistema latinoamericano de reservas alimentarias para garantizar la seguridad alimentaria frente a crisis globales y estabilizar precios, integrar las redes eléctricas y de gas para que la energía hidroeléctrica de Brasil, Argentina, petróleo de Venezuela, el potencial solar en el Atacama, todo esto beneficia a la región y garanticemos energía a buen precio para millones de personas. Otro pilar importante es la infraestructura y la conectividad. Un pilar fundamental como segundo aspecto es la infraestructura y la conectividad, la columna vertebral física y digital. Construcción de ferrocarriles y corredores navales interoceánicos entre los países de la América del Sur. Repito, desde México hasta la Patagonia. Plataformas digitales comunes y moneda digital. Es necesario, urgente, crear esto
estas estructuras de plataformas digitales propias, soberanas, y la moneda digital regional. Se podría denominar, puede haber otro nombre, el sol digital, el peso latino o el bolívar digital. Crear redes sociales a nivel del sur, motores de búsqueda, servicio en la nube, la moneda digital, una plataforma de datos latinoamericanos es necesaria. Otro aspecto es el pilar social y cultural, forjando la identidad y el futuro común. Una plataforma de educación latinoamericana para el siglo XXI, fortaleciendo nuestra identidad, nuestra ciencia y tecnología y todos los avances posibles dentro de un esquema de intereses propios y no los que se nos imponen a nivel internacional a través de las transnacionales y los organismos que vienen siendo simplemente voceros de los intereses de grupos económicos y élites mundiales. Algo muy importante en esta unidad es la protección de las fronteras y una fuerza de paz latinoamericana. Una fuerza conjunta para vigilar las fronteras latinoamericanas del sur, desde México hasta la Patagonia, proteger las fronteras, el mar territorial, la Amazonía, y una fuerza de paz para resolver conflictos internos o desastres naturales. Sería una fuerza disuasiva ante las potencias europeas y Estados Unidos. Otro objetivo, la transparencia y la participación ciudadana. Combatir la corrupción y darle a cada ciudadano un sentido real de pertenencia y poder sobre este proyecto social, económico, productivo. Otro aspecto es la unidad de los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios que habitan en Latinoamérica, darles mayor presencia, mayor fortaleza, mayor protagonismo. Es una necesidad, un reconocimiento a nuestro mestizaje. Yo me siento orgulloso de ser mestizo. Tengo algo de español, algo de indígena y algo de negro. Orgullosamente mestizo. Y así todos los que a nivel de la América son mestizos, fortalecen la identidad y una genética, por supuesto, muy saludable. ¿Por qué esta visión civilizatoria es importante? Esto es trascendente. Evitemos que la juventud y niños de Latinoamérica se metan al consumo o narcotráfico. Esto lo evitamos si hay un proyecto común del sur, un proyecto que dé esperanza. El inconsciente colectivo, la semilla está en los pueblos originarios, en el pensamiento bolivariano y de muchos filósofos y políticos latinoamericanos que siempre han planteado este proyecto. Es una materialización, este proyecto, de lo que ya se ha planteado en el imaginario, en el inconsciente colectivo. Juntos somos potencia, juntos somos dueños de nuestro destino, de nuestra diversidad, esa diversidad que nos da fuerza. A manera de conclusión, se presenta y se ha esbozado algo que no es una simple unión económica, sino un proyecto de civilización para el siglo XXI. Es audaz, es necesario, posible. Requerirá una voluntad política férrea y la participación de todos. Pero los beneficios que se enmarcan son el cuadro de una Latinoamérica, de unos países del sur próspera, soberana y unida, capaz de ocupar el lugar que le corresponde en el mundo y la historia. Es el sueño de Bolívar actualizado para la era digital y espacial del siglo XXI y de todos los próceres de cada país en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Un café contigo y un gran abrazo de hermanos y hermanas.